Voy a empezar entonces la sección El Influencer Negativo. Todas las personas que me dijeron que iban a estar me fallaron. Tenemos un doctor, caballero, tenemos un doctor que me dijo que iba a estar, pero por cuestiones de trabajo iba a estar aquí. Y como decirte, iba a estar aquí, pero un poquito más tarde, un poco para desmentir a estos influencers negativos. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Ok, esta es mi manera de pensar. Recuerde que nosotros estaremos hablando aquí sobre el influencer negativo, es decir, yo no voy a estar hablando sobre la persona, es decir, yo no voy a decir, no, Nadia habla cantando o el cordobí es feo, no, yo voy a hablar más o menos a lo que ellos se dedican, ¿ok? Entonces, es mi manera de ver estos influencers negativos que son los doctores cordobí, su misión principal. Un momentico antes de empezar, ok, déjame hacer algo aquí rápido. Voy a abrir la primera encuesta antes de empezar. Dice así la primera encuesta, discúlpenme, es que estoy aquí, tenía un guión y se me ha caído porque todo el mundo, no sé lo que pasa, que no se han conectado. Dice la primera encuesta, dice, ¿cree usted que los doctores cordobí son de la seguridad del Estado? Ese es el primero. Dice aquí sí, no estoy seguro. Así que ahí va, le voy a publicar la encuesta, así que empiecen a votar todos ustedes. A ver, Yanel me está escribiendo. Ok, dice, bueno, Yanel, bueno, ya voy a empezar con la sección de influencia negativa. No puedo esperar un poquito más, así que hablaremos de eso un poquito más tarde. Así que dice, mi manera de ver el trabajo que tienen estos influencers negativos como los doctores o el doctor Cordobí, porque la otra yo no sé qué es lo que es, me dijo que era anestesióloga y normalmente eso donde yo vivía es como un técnico medio, sin embargo ya se pone, en algunas ocasiones se pone doctores, si mal no me equivoco. Entonces, ¿ellos qué se dedican? Ellos se dedican a enaltecer las misiones médicas y atacar, es decir, defenderse todo el desastre de la salud pública cubana con el embargo económico, por supuesto poniendo en línea de juego algo tan esencial como es la salud y que nos toca a toda. Entonces, vale partir que estos trabajadores son públicos, trabajadores públicos y por supuesto defienden a la dictadura porque su salario depende de la dictadura. Si no defienden a la dictadura, por supuesto van presos o van, por supuesto, pierden su trabajo, entonces tienen que hacerlo. Eso puede ser una teoría. De todas maneras, mi segunda encuesta va a hablar un poco más de hacer esto. ¿De qué manera ellos defienden o enaltecen las misiones médicas? Pues muy sencillo, tienen hasta su propio canal de YouTube y tienen alrededor de unos 4,000, no voy a decir el nombre para no darle propaganda, y tienen alrededor de unos 4,000 suscriptores. Es decir, y entonces ellos van de directas en directas en diferentes plataformas de estos influencers negativos, incluyendo, creo que, no sé si han ido a la directa del Protestón o al canal del Protestón, pero me imagino que sí, porque salieron a defenderse de ellos, de eso. Entonces, dicho esto, ellos van y una de las principales plataformas que van es A la Tarde Se Mueve de Edmundo García. Esa sí la voy a decir porque la conoce todo el mundo lo está jodiendo y la está diciendo porque ahora se llama La Tarde Se Muere. Es decir, ya no es La Tarde Se Mueve, sino La Tarde Se Mueve. ¿Por qué? Porque tiene falta de dinero y liquidez. Me parece que han ido despidiendo poco a poco a todas las personas que trabajaban ahí y ya en el último programa, no me crean, voy a dar un chisme aquí, en el último programa no se vio a Yadira y no se explicó tampoco por qué Yadira Escobar no estaba ahí. Entonces estas personas se dedican a enaltecer, como dije anteriormente, las misiones médicas. Ojo, yo no estoy en contra del humanismo que pueda tener una misión médica y voy a quitar a Cuba sin una misión médica de cualquier parte del mundo. Es decir, eso de enviar a ciertos determinados doctores donde más ha sido golpeado, por ejemplo, en, no sé, un huracán, en un terremoto o algo así, yo estoy, por supuesto, de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en las misiones médicas de Cuba, ojo, en el trasfondo que hay detrás de las misiones médicas. Entonces ustedes me preguntarán, ¿y cuál es el trasfondo? Bueno, primeramente esclavizan a los doctores. Y todos los técnicos medios que mandan, como Nadia, creo que ella es técnico medio, es mi teoría, a lo mejor es mentira, bueno, si ella entra no los explicará, mandándolos a trabajar en condiciones infrahumanas, a algunos de ellos, y a otros robándole, o a casi todos robándole, entre un 70 y un 85% de su salario. Eso en mi país, Canadá, eso se llama esclavitud. Yo te mando obligado, te quito el pasaporte, te obligo a trabajar en condiciones que tú no estás de acuerdo, pero tienes que trabajar y después te quito del 70 al 85% de tu salario o los depósitos en cuentas en Cuba. Oye, estaba pensando sobre eso. Déjame terminar la idea para después comentarle algo
además de las amenazas, extorsiones que ellos sufren por parte de las personas que van a vigilarlas, ¿sí? Porque ellos mandan una cierta cantidad de doctores y mandan, por supuesto, otra cierta cantidad de personas a vigilarlas, incluso hasta les retiran el pasaporte, nada más que entren a la misión para que así no puedan desertar, aunque hay personas que sí desertan. Esto es como si fuera un soldado de guerra. Imagínate tú vas a una misión y es como si fueras un soldado que desertas y todo. Entonces, esto es bastante increíble y me molesta mucho que estas personas defiendan esas misiones médicas. Ojo, no el resultado de la misión, sino la misión como tal. Y otra cosa también es que mandan a infiltrar, muchos de esos doctores lo mandan a infiltrar, como no me cabe la menor duda de que los doctores cordobíes sean infiltrados también, porque lo demuestran espontáneamente, y me causa mucho eso. También la semana pasada, en el capítulo 1, ellos salieron en defensa del protestón cubano. Así que ahora, para mí entender, vamos a ver a quién van a salir ellos en, quién va a salir a defenderlos a ellos. Yo lo estoy anotando a todos porque me causa bastante el efecto que tuvo la semana pasada. A lo mejor no viene ninguno o a lo mejor vienen todos. Yo no sé, los doctores cordobí sí me dijeron de que iban a estar por aquí. Dicho esto, bueno, dicho esto, voy a ver las encuestas. Ok, perfecto, aquí tengo las encuestas. No sé si los doctores cordobíes están ahí. ¿Alguien puede decir si los doctores cordobíes están ahí? No los veo en esto. No obstante eso, voy a poner el link por si los doctores cordobíes están ahí. Por favor, que entren y nos deleiten con su amabilidad y su forma de expresarse con nosotros. Así que yo voy a poner, déjenme si me dan el chance un momentico, voy a poner el link. Un momento, por favor. Y voy a poner el link para que todas las personas que quieran entrar, incluido ellos o cualquiera de sus perritos rabiosos, como yo lo llamo cariñosamente, entren y den su opinión, ¿no? Sobre, ay, por favor, yo no tengo la verdad. Yo no tengo la verdad absoluta. A lo mejor yo soy el que estoy equivocado, ¿ok? No sé por qué razón. Déjame refrescar esto. A lo mejor soy yo el que estoy equivocado completamente y ellos son los que tienen la razón. Así que ahí se los dejo. Por favor, recuerden siempre de darle el like. No sé por qué no veo los comentarios de ustedes aquí. Déjame otra vez, si me lo permiten aquí. Discúlpenme. La tecnología me está fallando hoy. Ok, perfecto. Vamos aquí. Lo voy a ir pegando lo voy a pegar aquí primero en YouTube. Ahí está en YouTube. Ahora ustedes pueden ahí entrar y hacer sus cosas, por supuesto. Y vamos a ver. Eh, No sé por qué, no sé por qué razón no sé por qué razón no puedo pegarlo en Facebook y me causa eso. Déjenme otra vez cerrar todo en Facebook, si ustedes me lo permiten. Julio, si pudieras copiar el link, no, yo no te lo mandé. Para copiar el link y pegarlo, porque desde aquí no me permite, no sé por qué. Déjame ver, ahora sí. Ok, perfecto. Perfecto. Déjame actualizar esto. Un momentico. Es que no estoy en...